Hola a todos. En esta clase vamos a ver procesos de expansión, tales como suceden en las turbinas. Nosotros ya lo vimos, pero lo vamos a repasar en este video. Como saben, las turbinas sirven para generar trabajo. Este trabajo puede ser utilizado después para cualquier otra aplicación que se le quiera dar. Hemos visto que estas turbinas pueden ser utilizadas, por ejemplo, en las plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, para generar electricidad. Aunque también puede ser que se pueden utilizar en los aviones, en cohetes espaciales, etcétera. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Primero vamos a poner la turbina. Vamos a esquematizarla de esta manera, donde ustedes saben que la turbina tiene solamente una entrada y una salida. Esa entrada entra a ciertas condiciones. Entra a una presión y a una temperatura 1 de entrada. Una vez que el flujo pasa a través de la turbina, va perdiendo presión y se va expandiendo, por eso se llama proceso de expansión. Se expande y disminuye su presión hasta una presión 2. Entonces la presión 1 es mayor a la presión 2. A su vez, la temperatura va disminuyendo también. Como saben, en un proceso de expansión, por ejemplo de un gas, a medida que vamos expandiéndolo, se disminuye la temperatura si es que es una operación adiabática, como este es el caso. Entonces igual la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Después, como mencioné, este es un proceso que normalmente lo vamos a considerar como si fuera adiabático. Proceso adiabático. ¿Qué significa proceso adiabático? Pues que el calor, la entrada de calor o la salida de calor es cero, es decir, que la turbina está totalmente aislada del medio y vamos a considerar entonces que el flujo de calor es igual a cero. Ahora, vamos a hacer el balance de materia y energía para poder estudiar entonces este proceso. Primero vamos a poner el balance de materia. Como dijimos, la turbina tiene nada más una entrada, un flujo másico 1 de entrada y un flujo másico 2 de salida. Como se puede observar del diagrama, pues es un proceso que es sin acumulación, es decir, es un proceso en estado estacionario y el tiempo entonces realmente no es tan importante. Entonces, para hacer el balance de materia hay que considerar que entonces la suma de todas las entradas es igual a la suma de todas las salidas. Como solamente hay una entrada, entonces el flujo másico de entrada va a ser igual al flujo másico de salida. Y pues vamos a considerar entonces que solamente es un flujo másico, ¿no? Ese es el balance de materia. Ahora vamos a hacer el balance de energía. Para el balance de energía consideramos lo mismo que ya vimos en el balance de materia. Entonces, como vimos, es una entrada y una salida. Y vamos a ver entonces cuántas entradas de calor o de trabajo hay. Como dijimos que es un proceso adiabático, entonces sabemos que no hay entradas ni salidas de calor. También dijimos que es un proceso en estado estacionario. Entonces no va a haber el término de acumulación. Y el balance de energía quedará de la siguiente manera. Entonces es las entradas, que es un flujo másico, por su entalpía de entrada. No hay nada más que entre, no entra ni calor ni entra trabajo, entonces eso es igual a flujo másico de salida por la entalpía 2 de salida. Y lo que sí sale también es trabajo, precisamente en un proceso de expansión lo que se obtiene es trabajo. Y se obtiene, y lo vamos a poner aquí en el balance de energía, como flujo de trabajo.
Entonces, el flujo de trabajo va a ser igual al flujo másico por la entalpía 1 menos entalpía 2. Este es un menos. Voy a poner acá otra vez. Flujo másico por entalpía 1 menos entalpía 2. O lo que es igual, flujo másico por delta H. Este es el balance de materia y de energía. Ahora, para entender un poco más sobre estos procesos de expansión, es decir, de las turbinas, vamos a hacer uso de un diagrama termodinámico. Aquí tengo, como ustedes pueden ver, dos ejes. En los diagramas termodinámicos ya hemos dicho que pueden utilizar ustedes cualquier par de propiedades termodinámicas: volumen molar, presión, temperatura, entalpía, entropía, energía de Gibbs, etc. En este caso, para poder entender mejor los procesos de expansión, vamos a utilizar un diagrama de entalpía contra entropía. Este diagrama nos va a servir para representar el proceso de expansión. Primero voy a trazar dos isóbaras, es decir, dos líneas que me representan presiones constantes. Esta isóbara de arriba es la presión 1, es decir, la presión de entrada o la presión más alta. Y de esa presión vamos a pasar a la presión 2 o a la presión de salida, que es la presión más baja también. Entonces, si yo tengo unas condiciones de entrada en este punto, ese es mi punto inicial, el punto número 1. Ese es el punto donde tengo una presión inicial 1 y entonces puedo tener una entalpía entalpía 1, que es la entalpía de entrada. De ahí, de este punto, tengo que pasar a la presión 2. Pero para eso hay que analizar hacia dónde me voy a mover para alcanzar la presión 2. Tengo varias opciones. La primera es irme en este sentido, acá. La segunda es irme en línea recta hacia abajo, hacia acá. Otra posibilidad es en diagonal un poco más hacia acá. ¿Cuál será la respuesta correcta? Bueno, pues primero hay que recordar que en los procesos de expansión adiabática, en general los procesos adiabáticos, nunca puedes haber una reducción de entropía. Entonces la entropía nunca puede ser menor al final que al inicio. Eso nos dice que entonces el paso de aquí a acá atrás no es posible porque eso implicaría una reducción de entropía, lo cual es termodinámicamente imposible. La segunda opción es que yo me vaya directamente a la misma entropía, es decir, hacia abajo directamente. Eso implicaría que la entropía inicial es igual a la entropía final. Entonces, eso se llama un proceso isentrópico, donde el delta S es igual a 0. Entonces, proceso isentrópico delta S es igual a 0. Y precisamente ese es el caso ideal. El caso ideal es cuando la entropía al inicio es igual a la entropía de salida. Y eso solamente ocurre si no hay pérdidas de calor al exterior, lo cual sabemos que en la práctica es imposible. Pero eso nos va a servir para analizar estos procesos. Entonces, el primer caso es cuando tengo un proceso isentrópico.
El delta S es igual a 0. Y en ese caso me voy hacia abajo directamente, a entropía constante. Aquí está. Ese es el punto entonces de salida 2. Pero es un 2, vamos a ponerle prima porque es un caso ideal. Es un 2 prima. Ese es el caso ideal cuando el cambio de entropía es igual a 0. Y entonces, en ese punto tengo una entalpía de salida ideal también, la cual es esta de aquí. Entonces, esta es mi entalpía 2 ideal. Ahora, otra posible trayectoria de la presión 1 hacia la presión 2 es de aquí hasta acá, por ejemplo. Ahí, como pueden ver, hay un aumento en la entropía. De aquí hay un aumento en la entropía. Lo vamos a marcar para que sea más. Entonces, en este punto tenemos la entropía 1, que es igual a la entropía 2 para el caso isentrópico o para el caso ideal. En este punto, ahora tendremos un cambio de entropía. Y entonces en este caso la entropía es mayor a la entropía inicial. Entonces esto me indica que tengo aquí entropía 2, pero es real. Y a su vez entonces tendré una entalpía de salida real. Esta es mi entalpía 2 real. Entonces, recapitulando rápidamente, tenemos el punto inicial a las condiciones de entrada, que si se mueve de una manera isentrópica o una manera ideal, la entropía no cambia. Entonces vamos a alcanzar la presión 2 a entropía constante y llegamos al punto 2', al 2 ideal. Eso nos genera una entalpía de salida ideal y una entropía que es igual a la de entrada. Para un caso real, donde hay pérdidas de calor, ya sea por fricción o por pérdidas de calor al ambiente, entonces la entropía aumenta. Y vemos el caso real entonces del estado inicial al estado final, donde la entropía entonces aumentó hacia un estado de entropía 2 real. A su vez, este punto nos genera una entalpía 2 real. Ahora podemos ver esquemáticamente cómo cambian los cambios de entalpía. Desde aquí hasta acá tengo un delta H ideal. Delta H ideal. Pero si tomo en cuenta la entalpía real de salida, mi delta H es menor. Lo voy a poner de este color. Este es mi delta H real. Como pueden ver gráficamente, el delta H ideal es mayor al delta H real. Esto tiene sentido porque recuerden que en un
proceso o en un equipo que me da trabajo, lo máximo que puedo obtener yo de ese trabajo es el trabajo ideal. No puedo obtener más allá del trabajo ideal porque son las condiciones ideales. No puede ser algo mejor que lo ideal. Por lo contrario, lo real siempre será menor a lo ideal. Es decir, el delta H real o el trabajo que obtengo de la turbina siempre será menor al trabajo como si esa turbina fuera ideal. Entonces, teniendo en cuenta el delta H real y el delta H ideal, podemos construir una ecuación de eficiencia de la turbina. Esa eficiencia de la turbina entonces estará en función de la diferencia de entalpías de entradas y de salida tanto real como ideal. Entonces, como dijimos que el delta H real siempre tiene que ser menor al ideal, el término real estará en la parte del numerador. Delta H1 menos delta H2 real. Entre delta H1 menos delta H2 ideal. Es decir, esta línea entre esta línea. Entonces, la eficiencia estará dada como delta H real entre delta H ideal. Ahora, si aplicamos estas ecuaciones de eficiencia o de delta H real y delta H ideal a nuestro balance de materia y energía que habíamos deducido anteriormente, podemos obtener entonces un flujo de trabajo ideal que va a ser igual a un flujo másico ideal por un delta H ideal. De la misma forma puedo obtener un flujo de trabajo real que va a ser igual a un flujo másico real por un delta H real. ¿Esta ecuación qué implicaciones tiene en la práctica? Pues si nosotros queremos mantener constante, por ejemplo, el flujo de trabajo que la turbina nos otorga, que es lo que normalmente se requiere, entonces, dado que este delta H ideal es mayor a este delta H real, para mantener esta constante, entonces lo que tenemos que cambiar es el flujo másico, ¿verdad? Si el delta H real es menor, entonces ¿qué hay que hacer con el flujo másico? Pues hay que aumentarlo. Entonces, para tener el mismo flujo de trabajo, tendré que aumentar mi flujo másico, lo cual implica costos mayores y también se requiere, pues obviamente, una cantidad de materia por unidad de tiempo mayor. Eso es porque hay pérdidas de calor o pérdidas por fricción, las cuales tienen que ser subsanadas por un flujo mayor para obtener entonces un flujo un flujo de trabajo constante. Bueno, ya con esto podemos resolver entonces un problema. El problema dice: una turbina admite vapor de agua a 500 grados centígrados y 7500 kilopascales, mientras que la descarga se encuentra a 10 kilopascales. Este equipo tiene una eficiencia del 80% y se requiere una potencia de 50.000 kilowatts. Calcule el flujo másico requerido, calcule las condiciones de salida ideales y reales y represente el proceso en un diagrama HS. Para resolver este problema, vamos a primero esquematizar la turbina que nos dice el problema. Entonces, la esquematizamos de la siguiente manera. Así tenemos la turbina con la entrada y su salida. Nos dice entonces que la presión 1 o la presión
presión de entrada es igual a 7500 kilopascales, mientras que la temperatura 1 es igual a 500 grados centígrados. La presión 2, o la presión de salida, nos dice que son 10 kilopascales. A su vez nos dice el problema que tenemos, esta turbina tiene una eficiencia del 80%, lo cual transformado a fracción es igual a 0.8. Y finalmente nos dice que esta turbina requiere de un flujo de trabajo igual a 50.000 kilowatts, lo que es lo mismo 50.000 kilojoules por hora. Ahora, la manera más fácil de resolver este tipo de problemas es generando una tabla en la cual podamos representar las propiedades termodinámicas tanto a la entrada como a la salida del fluido. Entonces, vamos a empezar. Aquí tenemos nuestro estado inicial y nuestro estado final, el 1 y el 2. Entonces, vamos a poner para nuestro estado inicial, vamos a poner presión, que va a estar dado en kilopascales. Temperatura, que va a estar dado en grados centígrados. Entalpía, que va a estar dado en kilojoule por kilogramo. Entropía, que estará dado en kilojoule por kilogramo Kelvin. Finalmente vamos a poner la fracción de volumen, fracción masa. Vamos a tener un estado 1, del cual conocemos la presión, que es 7500 kilopascales. La temperatura son 500 grados centígrados. Con estos dos datos, recuerden que nosotros teniendo dos propiedades termodinámicas, en teoría se pueden obtener todas las demás. Entonces yo ya te cuento aquí con presión y temperatura. Ya sea de las tablas de vapor de cualquier libro o de la aplicación que vimos en clase que tiene incluidas tablas de vapor, vamos a sacar entonces con estos dos datos todos los demás. A la hora que introducimos estos dos datos de presión y de temperatura, entonces vamos a obtener una entalpía de 3404.6 kJ por kilogramo, una entropía de 6.761 y nos dice que la fracción de volumen es 1, es decir, que es 100%. Y si se dan cuenta en su aplicación o en cualquier tabla de vapor, esto nos indica que es un vapor sobrecalentado. Ahora, para la salida, ¿qué es lo que conocemos en la salida? El problema solamente nos dice que descarga la turbina a una presión de 10 kilopascales. Bueno, pues entonces vamos a poner a la salida que tenemos 10 kilopascales, ¿verdad? Pero ¿qué más conocemos? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la expansión ideal generaba, bueno, no generaba, más bien era a entropía constante, es decir, el delta S es igual a 0. Entonces estamos hablando que en el 2 ideal, en el estado 2 ideal, el delta S es igual a 0. O lo que es lo mismo, la entropía 1 es igual a la entropía 2 ideal. Entonces, como aquí tengo la entropía de entrada, esta entropía de entrada va a ser igual a la entropía de salida ideal. Ahora ya tengo dos propiedades termodinámicas para este estado. Entonces, igual
ya sea de tablas de vapor o de la aplicación que les comenté en la clase, vamos a obtener con esta presión y con esta entropía las demás propiedades. Me da una temperatura de 45.8 grados centígrados, una entalpía de 2141.6 kJ por kilogramo y una fracción de vapor de 0.81 aproximado 5. Esto me indica entonces que es una mezcla de vapor saturado con líquido saturado. Entonces vamos a ponerle aquí mezcla. Líquido, vapor, saturados. Ahora, ¿cómo voy a calcular ya las propiedades reales, que finalmente son las que me interesan para calcular la potencia real? Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos. Entonces, en el estado 2 real, la presión de salida pues obviamente tiene que ser la misma, esa no cambia, es la presión de trabajo. ¿Qué más tenemos? Pues nada más, ¿verdad? No sabemos si la temperatura va a ser la misma, no sabemos cómo cambiará la entalpía, no sabemos qué tanto aumentará la entropía. Entonces solamente tenemos la presión de salida. Pero recordando las ecuaciones que tenemos de la eficiencia, las cuales las voy a anotar acá, tenemos que la eficiencia es igual a la entalpía 1 menos la entalpía 2 real entre la entalpía 1 menos la entalpía 2 ideal. Esta es la ecuación que tenemos para la eficiencia. De esta ecuación ya conocemos la entalpía de entrada y conocemos también la entalpía ideal. Y dado que el problema nos dice la eficiencia de la turbina, entonces podemos despejar la entalpía 2 real. Y al despejarla, nos queda que es igual a la entalpía 1 menos eficiencia por entalpía 1 menos entalpía 2 ideal. Ahí está. Introduciendo los valores de eficiencia de punto 8, entalpía de entrada de 3404.6 y entalpía de salida ideal de 2141.6, entonces tenemos un valor 2 real de 2394.2 kJ por kilogramo. Entonces ese valor ya lo tengo aquí, lo voy a poner 2394.2. Nuevamente, ya cuento con dos propiedades termodinámicas a la salida real. Con estas dos propiedades termodinámicas me voy a mis tablas de vapor o a mi aplicación y entonces obtengo las demás. Resulta que la temperatura es la misma que en el caso ideal, pero la entropía ahora es mayor. Recuerden que para una expansión adiabática, en un caso real, siempre la entropía final será mayor a la inicial. Y también cambia la fracción de vapor. A punto 92, entonces sigue siendo una mezcla líquido-vapor saturados. Con esto ya podemos responder una de las preguntas del problema, la cual nos pide las condiciones de salida tanto ideales como reales. Entonces, estas son las condiciones: presión y temperatura ideal, que son las mismas que en el caso real. Pero ¿qué es lo que cambia? La fracción de líquido y de vapor.
Obviamente también cambia la entropía y la entalpía, pero normalmente cuando se pide el estado de vapor será presión, temperatura y humedad del vapor. Para la siguiente parte vamos a calcular entonces el flujo másico requerido para obtener esa potencia de 50.000 kilowatts o 50.000 kilojoules por hora, digo por segundo. Entonces contamos con esta ecuación. El flujo de trabajo o la potencia es igual al flujo másico por el delta H. Todo esto para condiciones reales, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir H1 en la entalpía de entrada menos la entalpía de salida real. Y despejando el flujo másico, entonces nos queda que el flujo másico es igual a el flujo de trabajo entre el delta H. Simplemente vamos a sustituir los valores que ya obtuvimos anteriormente y nos queda que el flujo másico es igual a 49.5 kilogramos por segundo. Esa es la respuesta de la segunda pregunta del problema. Ahora solo nos queda representar en un diagrama HS el proceso. Entonces voy a poner mis ejes HS, entonces es entalpía contra entropía. Entalpía contra entropía. Y dibujo mis isóbaras. Y entonces aquí voy a obtener que tengo el estado 1. En el estado 1 la entalpía era de 3404.6 y la entropía era de 6.7 redondeado. Ahora, para el caso ideal, recordando que en la expansión adiabática ideal el cambio de entropía es igual a 0, es decir, la entropía inicial es igual a la entropía final, tengo entonces que esta es la misma entropía para el caso 2 ideal. Y la entalpía para ese caso me daba de 2141.6. Ahora, para el caso real, la entropía aumentaba. Aumentaba hasta un valor de 7.5, redondeado igual. A su vez, la entalpía entonces real de salida me daba un valor de 2394.2. Y ya, esa es la representación gráfica en un diagrama entalpía contra entropía del proceso de una turbina real. Y con esto terminamos este tema. En el siguiente video vamos a ver los procesos de compresión, es decir, cuando estamos trabajando con compresores. Cualquier duda que tengan, no duden en comentar en los comentarios de acá abajo.
o por correo me pueden contactar, ya saben, estoy a su disposición. Que tengan un buen día y sigan cuidándose. Hasta luego.